¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión en la previa, esperando lo que va a ser la inauguración por parte del presidente de la Nación, momento histórico para el Parlamento Nacional, momento histórico para la República Argentina, la presencia del presidente de la Nación, en este caso Javier Milei, inaugurando un nuevo periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la República Argentina. Sin duda se abre un nuevo capítulo institucional, un nuevo capítulo en el Parlamento. Las sesiones ordinarias, a partir de ahora, los diputados, los senadores pueden empezar a discutir sus propios proyectos. Tendrán que ponerse de acuerdo con el presidente de la Cámara de Diputados, con Martín Menem, conformar lo que son las comisiones de trabajo. Hay nada más que 4 comisiones, las que se crearon en el periodo de sesiones extraordinarias para discutir, para tratar lo que fue en su momento el proyecto de ley de bases, que fue presupuesto y hacienda, que fue legislación general, asuntos constitucionales, y además también la Comisión de Relaciones Exteriores. Ahí fueron las comisiones que se conformaron y las comisiones de trabajo que faltan y que restan conformar a lo largo de seguramente de los próximos días. Señor Claudio Mardones, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Estamos ya transitando los últimos parpadeos del periodo de extraordinarias, ¿no? Hasta que finalmente lo inaugure el presidente, quizás. Comentábamos recién con Amanda Alma hace un ratito, que quizás comience formalmente después de las 10 de la noche, cuando finalmente diga que inaugura el periodo 142 de sesiones ordinarias, y a partir de eso, por una parte las incógnitas ya sembradas respecto a qué es lo que va a decir en el discurso, cuáles van a ser los tonos, los mensajes que ya ha recibido el presidente de distintas fuerzas políticas, y por otra parte, por fuera del Palacio, lo que puede llegar a pasar en la calle también, ¿no? Venimos de una jornada en donde al menos a las 11 de la mañana ya se registró una movilización que anticipó la profundización de medidas de lucha la semana que viene y, otras realidades por fuera del Palacio que vamos a ir recorriendo en el transcurso del programa. Muy bien, vamos a saludar a la señora Gaby Vulcano. Gaby, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Bien, buenas tardes. Bueno, esperando el mensaje del presidente de la Nación, Javier Milei, donde, va a inaugurar las sesiones ordinarias, como decíamos recién, y allí va a enviarle un mensaje a los ciudadanos, pero también a los legisladores y te diría que también a los gobernadores respecto a este vínculo que hay entre el Ejecutivo Nacional y los mandatarios provinciales. ¿Qué va a pasar con los proyectos de ley que se envíen acá? Porque claramente van a tener que empezar nuevamente las conversaciones con las distintas fuerzas opositoras para ver si el oficialismo consigue tener el acompañamiento necesario para las iniciativas que le interese tratar durante este año. Como hemos dicho, el eje va a estar puesto en todo lo que está referido a lo económico y también a la seguridad. Va a ser otro de los grandes temas que probablemente se discuta durante este año en el Parlamento. Bueno, sin dudas. Ahí tenemos detrás nuestro imágenes. Podemos ir a imagen completa de lo que es el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación, lugar donde, ahí tenemos, ahí va a estar cada uno de los diputados, cada uno de los senadores. Ahí se fusionan, ¿no? Senado y diputados, esperando al presidente. A las 8 de la noche va a abrir la asamblea, la vicepresidenta, Victoria Villarruel, se conformarán comisiones de exterior, de interior, se pasará a un cuarto intermedio y a las 9 de la noche ese recinto va a recibir al presidente de la Nación, a Javier Milei, para que dé su discurso ante los legisladores, ante la Asamblea Legislativa, y abra un nuevo periodo de sesiones ordinarias del Congreso Nacional. Hablando sobre el Congreso, hablando sobre la actividad y también las expectativas que hay en torno al mensaje presidencial, el diputado Emiliano Estrada de Unión por la Patria por la provincia de Salta habló con DTV de esta manera. Creo que estamos ante una nueva realidad y una nueva época también en la Argentina, donde
el showtime, digamos, vale mucho más que cualquier otra cosa, y en ese sentido venimos advirtiendo o observando un gobierno que funciona en función de las redes sociales, que, como yo siempre digo, mucha gente no se da cuenta, pero en algún momento te pasa que cuando te enfrascas tanto en eso, las redes sociales terminan siendo ese lugar donde aquellos que son aplaudidos no saben que están perdidos en la playa, ¿no? Entonces, creo que vamos camino a una asamblea legislativa donde nadie sabe qué puede pasar, nadie sabe de qué se puede hablar. Viene de una lógica de confrontación con todos los poderes del Estado, y hay cuestiones que creo yo no deberían tener siquiera el margen de agravar una situación institucional como es declarar, no sé, nido de rata o coimero, o tuitear a quienes no acompañaron la ley ómnibus. Así que con esa expectativa, esperando el día de mañana. El peronismo está sumamente acostumbrado a los agravios, a las denuncias, a las falsas denuncias, a, no sé, digo, el partido en este país que tiene mayor cantidad de muertos en sus filas, que tiene desaparecidos, que estuvo proscripto durante muchos años, que esto, que el otro, es el peronismo. Sí. El partido que siempre respetó y garantizó la institucionalidad del país es el peronismo. Y no así los otros partidos que en algún momento estuvieron acompañando golpes o lo que fuera. Con lo cual, digo, nosotros estamos acostumbrados y tenemos el cuero duro para tolerar cualquier tipo de agravio o lo que fuera en el marco de la disputa política. No así otros que cuando nosotros gobernábamos se levantaban porque golpeábamos el vaso de agua, lo apoyábamos demasiado fuerte, se levantaban y se iban del recinto o no nos votaban un presupuesto, y ahora los escupen, los cachetean, les pegan y siguen ahí diciendo queremos ayudar. La verdad que creo que si nos ponemos sinceros y serios, mañana lo que hay que hacer es escuchar lo que diga el presidente, bancárselo si no le gusta a uno, y obviamente, digo, si viene y dice voy a cerrar el Congreso, te levantás y te vas, obviamente, pero digo, cualquier otra cosa, creo que la política tiene que estar en el lugar en el que tiene que estar, que es el recinto, discutir. Y si no te gustó y te parece que está yendo en contra de la institucionalidad y de la democracia, cuando lleguen las leyes tendrás tu postura política. Pero esto que viene haciendo el radicalismo, por ejemplo, de que los escupen, los cachetean, les pegan, les meten preso a sus militantes que estaban sentados en la vereda, en la vigilia de la ley ómnibus, y siguen callados, están ahí al salto por el bizcocho, como decimos en el interior. La verdad que es un showtime de este que te venía hablando. Como dice el dicho, al rengo se lo conoce al andar, no al hablar. Entonces hay que ver cómo se comportan los bloques en el proceso ya de una etapa ordinaria de sesión. Bueno, ahí estaba Emiliano Estrada de Unión por la Patria por la provincia de Salta, y ya vamos a saludar a la diputada nacional María Cecilia Ibáñez de La Libertad Avanza por la provincia de Córdoba. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bien, Buenas gracias tardes. Por visitarnos en una jornada tan especial, en una jornada importante para la vida institucional de la República Argentina. Sí, hoy es una jornada histórica en todas las aperturas, es un hito en lo que el presidente va a hacer, y bueno, para nosotros es nuestra primera asamblea de gobierno, que es muy importante para todo el espacio. Bueno, esta semana estuvieron reunidos con el presidente de la Nación. Sí, el día miércoles a las 10 de la mañana. No tuvieron ningún dato respecto a qué iba a decir en el discurso. Hablaron, un solo dato dio, un solo dato, sorpresa, ¿no? Un solo dato dio, que iba a ser un reconto histórico de lo que recibió. Ese fue un dato que dio. Después el otro no, pero dio datos de lo que va a ser el eje del gobierno, que dos ejes fundamentales tiene, que es la inflación, de bajar la inflación, y lo otro la seguridad, con esos dos ejes que va a tener por los próximos meses. Y hablando de esta relación con gobierno, hoy estuvieron con Nicolás Posse. Con Nicolás Posse. El jefe de gabinete. El jefe de gabinete. Del Ejecutivo estuvo Omar de Marchi. También estuvo Lule Menem y estuvo Catalá, claro. Lisandro Catalá. Bueno, ¿y cómo fue esa reunión? Fue una reunión amena, fue de bloque de diputados y senadores. Ajá, estuvimos todos. Claro. ¿Hay alguna imagen que se tomaron ya enseguida, el diré cuando pueda,
la vamos a poner al aire. Él dio qué es lo que piensa el Ejecutivo para mandar leyes, es decir, que el Congreso se va a cerrar, absolutamente falso, se van a mandar leyes de manera periódica, en un trabajo conjunto. Ahí tenemos una imagen, ¿eh? Bueno, ahí se ven los senadores y diputados. Yo estoy al lado de Abdala y de Bornoroni, que es el otro Claro. diputado de Córdoba, pero con Bartolomé Abdala me une una amistad porque tenemos en común gente del MID, porque lo cargan siempre de que él cuando era joven era del MID allá en San Luis. Claro. Entonces siempre sacamos una foto y se lo mandamos al presidente del MID de San Luis. Para decir que acá estamos. No, porque él se fue, entonces yo siempre le digo, ¿cómo no lo retuviste? Mira, el senador nacional, Claro. siempre le hacemos el mismo chiste. En lo otro, en la forma de la continuidad, va a haber una cantidad importante de leyes. Ujú. Muchas han estado en la ley base, que van a venir no fraccionadas, sino que los capítulos diversos avisaron que van a venir como leyes. Directamente. Sí, sí. Reemplazándolo. Y de No esa reemplazándola, que van a modificar, es decir, van a venir nuevas leyes, que algunas van a tener alguna modificación, porque van a tener lo que se escuchó de todo, desde la oposición, las asociaciones civiles, y eso va a venir modificado. El consenso, en definitiva, que se logró, porque hubo una sanción, ¿no? Sí, de sí, hubo una 144 votos a favor que tuvo la Sí, Libertad sí, Avanza. sí. Ahora, después no se replicó eso en lo que fue Pero en los en tres particular. artículos. Sí, en los tres artículos individuales. Eh, Es lo que mi ley habla, la teoría de la revelación. ¿El paquete fiscal entraría ahí dentro de las leyes? Sí, ¿Puede sí, ser? sí, Ahí sí, está. sí, sí, sí. Y ahí va a haber un factor importante que me parece que es el consenso también con gobernadores. Yo voy a decir lo que mi ley dijo, y que no era algo secreto, que los gobernadores lo estaban llamando después del problema y el escándalo con el gobernador de Chubut, Torres, que dos de ellos, nadie le preguntó el nombre, ni él dijo el nombre, se habían arrepentido de la carta de apoyo. Entonces que le pedían volver a que intentara lo de las leyes base, porque hay mucha de consecuencia de que había en esto para que pudieran tener un ingreso en sus provincias. Es decir, que a partir de hoy se abre esta posibilidad de empezar a discutir ya proyectos, más allá de los que envíe el Ejecutivo, y Los podrían estar las oficiales, propuestas de los diputados. lo ¿no? que va a ser por el oficialismo, van a venir todo el Ejecutivo, en principio. Mismo los que sea de nuestra autoría, van a venir consensuados, van a ingresar desde el Ejecutivo para acá. Bueno, y María Cecilia, hablando de proyectos, usted particularmente, más allá de los del Ejecutivo, Sí, los que hablaron con Milei, los que hablaron con Pose, sí. ¿en qué está pensando usted? Bueno, lo que pasa es que yo soy abogada. Veníamos con una serie de proyectos. Uno de los proyectos es la modificación de la ley de adopción. Creo que es una materia absolutamente pendiente, que hace tiempo que la sociedad argentina no cambió la ley de adopción porque se tenía un grave problema que era el tráfico de niños y la venta. Pero creo que eso no se solucionó. La Argentina tenía ese problema tan grave, pero la adopción directa creo que es un debate. Y la otra, los códigos de procedimiento. Los códigos de procedimiento son parches, tenemos que volvernos a sentar, las academias de Derecho tienen que ayornarse y volver a hacer el código de procedimiento que tiene que tener con el sentido de toda la práctica del expediente electrónico, la notificación electrónica, de los edictos como están ahora, los plazos procesales. Existen plazos procesales en 10 hábiles, plazos procesales de la hora cero, plazo proceso. Algún día nos tenemos que sentar todos en el mundo jurídico y decir, bueno, los plazos procesales son tales. Claro. Si no, no tiene sentido.
Disculpe. Bueno, y entonces, ¿por qué falta esa definición? ¿Por qué no se ponen de acuerdo? ¿Quién no se pone, las fuerzas políticas no se ponen de acuerdo en poder mejorar, en poder, bueno, en definitiva, El procedimiento, eso es una cuestión de viveza en el procedimiento de las... Bueno, a ver, ya enseguida ya le vamos a aprovechar para tomar un traguito de agua y le pregunto de paso porque en definitiva también teniendo en cuenta estas reuniones que tuvieron con el presidente y con el jefe de gabinete, a lo mejor era un momento también para, no sé si lo planteó, la necesidad de discutir este tema, por ejemplo. Lo vengo planteando y en este momento no creo que sea... Este momento es un momento de una crisis severa, de que la Argentina únicamente tiene que salir de cuestiones económicas y de seguridad. Todo el esfuerzo del gobierno y el esfuerzo de todos los diputados va a estar en esos dos puntos. Creo que el espíritu de lo que usted me preguntó, lo mío personal, de lo que vengo trabajando, queda para posterioridad. Claro. Pero en esta primera etapa nada más va a estar sobre esas dos bases. Bueno, no son dos temas menores. No, es como muy importante. Claro, es sumamente importante. Y sobre todo hay cosas que la reforma laboral, que va y viene en el decreto de necesidad de urgencia, que está frenada en este momento en la cautelar en la Corte. Hoy el fallo de la Corte es algo de un cambio de paradigma dentro de la legislación laboral. Entonces creo que hay puntos de modificación dentro del ordenamiento. Claro, bueno, a ver, hablando del tema laboral, diputada, hay sectores de la oposición calificada como dialoguista que le está diciendo al gobierno, manden un proyecto de tema laboral que nosotros se lo votamos. Bueno, si el proyecto está en el decreto de necesidad y urgencia. Claro. A ver, no, el tema mande, que nosotros tenemos ese. Lo que pasa es que dicen, bueno, habría que sacarlo del decreto y mandar como ley. ¿Me entiendes? No lo han dicho nunca así. Bueno. Sí, no dijeron nunca eso. No plantear una ley específica. Nunca dijeron eso y que nunca dijeron que lo votaban. Bueno. Ojalá que nos dijeran eso, pero hasta el momento no han dicho nada. Bueno, habrá que ver también qué pasa con el DNU, ¿no? No sé si en estas reuniones que han tenido en gobierno han hablado del decreto de necesidad de urgencia. Sí, se ha hablado, pero se ha hablado de manera global, sobre todo porque, bueno, ayer todavía no se terminó de conformar la comisión. Sí. Perfecto. Si no terminábamos de conformar una comisión que está medianamente hablado y es una cuestión de nombres y se va complicando, imagínense que todavía tienen para resolver 121, creo que son, decretos de necesidad de urgencia. Sí. Yo siempre digo, si quedaron 5 de Macri que no sé de qué tenor son, pero toda la pandemia. Yo soy una persona cumplidora de las leyes. A mí no me gustaba la ley, he litigado, le he pedido la inconstitucionalidad. Yo cumplí las leyes de la pandemia. Y cumplí la parte de lo que propusieron con respecto a los velorios. Nosotros somos de Córdoba, capaz que el que vivió en Buenos Aires no lo sintió tanto. Estuvimos un año sin avión. Entonces vos no podías ir, ni siquiera te podías ir de Córdoba a Carlos Paz. Claro. Y si se te moría alguien, se moría y quedaba solo. Entonces, y eso que ellos eran mayoría, no lo probaron. Seguro. María Cecilia, gracias por visitarnos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, y esperemos que hoy tengamos un día sin sobresaltos y que sea un día nuevo en la Argentina. Gracias, ojalá que así sea. Gracias. María Cecilia Ibáñez, diputada nacional de La Libertad Avanza
por la provincia de Córdoba. También que dio opinión respecto a este momento importante e institucional que tiene la Argentina y el Congreso de la Nación fue Fernando Carvajal, diputado del radicalismo por Formosa, habló con DTV de esta manera. La comisión va a tener que hacer un análisis político de necesidad y urgencia. Digo, parece un contrasentido que hablemos de necesidad y urgencia de decretos que están hace 8 o 10 años sin tratarse, ¿no? Sí. Por lo cual lo razonable sería analizar este decreto, que el presidente lo ha dictado diciendo que hay necesidad de urgencia, y resolver esto que supuestamente es urgente. Habrá que ver si en todo caso todas y cada una de las medidas adoptadas tienen justificación sobre la base de esta urgencia invocada como causal para no pasar a través del Congreso de la Nación. No, muy bien, ahí estaba Fernando Carvajal, el diputado del radicalismo de la provincia de Formosa. Los temas tienen que ver, claro, el tema tiene que ver con esta asamblea legislativa, con la presencia del presidente y a las 8 de la noche la presencia de la vicepresidenta abriendo lo que va a ser la asamblea legislativa. Ya para ese momento van a estar los diputados, van a estar los senadores nacionales de todos los partidos políticos y, repetimos, una vez que se abra, se le va a dar la palabra, por lo general, al presidente de la bancada del oficialismo. Es muy posible que sea Oscar Sago o es muy posible que sea Ezequiel Atauche, exacto, presidente del bloque de senadores de La Libertad Avanza, que van a proponer la conformación de comisiones. Las dos comisiones, sí. Comisión de Interior y de Exterior, así ¿no? Es. Las dos comisiones que son las que se encargan del protocolo, de recibir al presidente cuando, bueno, empiece el recorrido desde la Casa Rosada hasta llegar custodiado por los granaderos a caballo y finalmente llegar al Congreso de la Nación, ingresar por la explanada y ser recibido por una de las primeras comisiones, ¿no? Así claro, que ahí es donde se va a desarrollar parte del protocolo que comienza a las 20 y que va a marcar el pulso hasta que finalmente el presidente concrete su llegada hasta el Congreso de la Nación y sea recibido por esta comisión integrada por diputados y senadores. Claro. Bueno, y ahí irá directamente al estrado, ¿no? Al estrado primero y después al atril. ¿O sí, irá directamente al atril? El presidente de la Nación, Javier Milei, decidió enviar su mensaje desde un atril, sí, que está ubicado delante del estrado, muy cerca de las bancas donde suelen sentarse los senadores, así que vamos a ver también cómo funciona eso, porque si bien el estrado está cerca de las claro, bancas que están adelante, bueno, en este caso el atril quedó muy pegado a las bancas, desde allí va a dar el mensaje, hay que ver si se van a tratar de acomodar alguna fila después, pero recordemos que cada vez que se reúnen los diputados y senadores en el recinto de la Cámara de Diputados, siempre están muy ajustados, claro, ¿no? Así que bueno, desde ahí va a enviar su mensaje. Hay que esperar para ver efectivamente cuál es el tono que adopta el presidente, sí, de la Nación, teniendo en cuenta que en las últimas semanas hubo algunos cruces con parte de la oposición y lo más importante que tiene que ver con el contenido, si hace anuncios respecto a envíos de proyectos para lo que va a ser este periodo de sesiones ordinarias, algo que se suele hacer donde los presidentes suelen anticipar qué iniciativas van a enviar, pero más allá de eso también hay cierta expectativa respecto a si se hace algún anuncio económico. Hay algunas versiones que han hablado de anuncios importantes en materia económica, después hubo algunas desmentidas y demás, pero lo cierto es que, bueno, se va a esperar a ver qué es lo que dice y también después está el termómetro de qué pasa con la oposición, claro, ¿no? Ahí claro, que también hemos visto en muchas oportunidades donde después la oposición evalúa o analiza a ver qué le pareció el, sí, discurso del presidente. En general, las oposiciones nunca están demasiado conformes con el mensaje de, claro,
el presidente, ¿no? Eso lo hemos visto ya en otras oportunidades. Hay que ver que, bueno, qué pasa ahora y qué sintonía hay entre aquella oposición que también está queriendo acompañar a este gobierno. Bueno, y los oficialismos siempre, o los legisladores oficialistas, siempre señalan que ese mensaje presidencial siempre es el mejor mensaje de toda la recuperación de la democracia. Así ¿no? Son en parte las declaraciones que van haciendo oficialistas y opositores después de escuchar a un presidente. Pero lo cierto es que el presidente de la Nación, cuando se reunió con los diputados, cerró casi diciendo, voy a cerrar el discurso con alguna sorpresa. Estén atentos a una sorpresa. Eso es y parte... ahí estamos. ¿Cuál será la sorpresa? Bueno, ahí es donde me radica la mayor cantidad de especulaciones. Sí. Más teniendo en cuenta además que el presidente utilizó su cuenta de Twitter de X actualmente Sí. para utilizar una frase bíblica y deslizar de que podría subdividir buena parte del proyecto de ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos en una serie de proyectos. Hay que ver si en ese contexto también incluye el capítulo de reforma laboral del DNU 7023 que fue suspendido por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Este es un tema. Y también hay otro tema que también genera muchas preguntas, y lo decía el diputado Nicolás Mazzotta ayer en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que anticipó y dijo, bueno, vayan separando los distintos capítulos del decreto, porque es posible que el DNU caiga, ¿no? Claro. Este fue uno de los mensajes que se escuchó ayer en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que también alimenta las preguntas. Eso en el marco de la agenda legislativa. Quizás la sorpresa pase por algún anuncio también vinculado a la gestión. Lo cierto es que nos encontramos en este momento con una agresiva estrategia comunicacional para poder mantener la iniciativa, ¿no? Por una parte, aprovechar el encendido del prime time nocturno y por otra parte mantener la expectativa respecto de qué es lo que puede llegar a decir. Como bien decían ustedes, un presidente que va a estar en un atril instalado delante del estrado en donde están las autoridades de la Cámara Baja y la Cámara Alta, un atril al tono, con las bancas del hemiciclo de la Cámara de Diputados, con senadores opositores que van a estar muy cerquitas, mirándolo muy de cerca, y en ese contexto ver también si van a haber respuestas o no. Obviamente hay una parte de la oposición que ha sido destinataria de agresiones muy duras del presidente, y el mensaje ha sido, bueno, no hay mucho margen para seguir recibiendo agresiones de este tipo, menos en un acto protocolar de esta índole. Es cierto que en ese contexto Unión por la Patria, el bloque que preside Germán Martínez, quizás sea el espacio que menos dardos ha recibido en este contexto, pero sí sucede con Hacemos Coalición Federal y también con el bloque del radicalismo. Así que también hay una incógnita ahí para saber si el presidente capitaliza una parte de la sorpresa, o redoblando la apuesta o descomprimiendo también. Bueno, nos vamos a ir a la pausa aquí en el análisis, y nos podemos ir a la pausa, diré, con esas imágenes del recinto que en un par de horas va a estar abriendo ya la Asamblea Legislativa en 2 horas y media. Va a estar abriendo la vicepresidenta, la Asamblea Legislativa, y después de conformar las comisiones se pasará a un cuarto intermedio, y a las 9 de la noche, ahí en ese recinto, va a hablar el presidente de la Nación, Javier Milei. Pausa, esto es el análisis por aquí por DTV, regresamos enseguida. Información, actualidad, noticias, inclusión, libertad, incluidos. Noticias sin límites. Lunes y miércoles, 18-15 horas. La
Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Muy bien, regresamos aquí a El Análisis por DTV, El Análisis por Diputados Televisión, en una jornada importante, una jornada trascendental para la vida institucional de la República Argentina. Se inaugura un nuevo periodo de sesiones ordinarias del Congreso Nacional, las inaugura el presidente de la Nación, el presidente Javier Milei, que va a hablar en un atril de una manera y en un horario distinto a lo normal que habitualmente los presidentes inauguran un periodo de sesiones ordinarias del Congreso. Por lo general se inauguran al mediodía, ¿no? Como usos y costumbres.
el presidente Milei la va a inaugurar a las 21 horas. Ahí ese recinto, ahí tenemos imágenes del recinto de la Cámara de Diputados, el recinto de la Asamblea Legislativa, que repetimos, 8 de la noche, esa asamblea se va a abrir con la presencia de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, donde se conformarán las comisiones respectivas, las comisiones que van a tener que recibir al presidente, tanto en exterior como interior. E igualmente, cuando llegue el presidente a lo que son las escalinatas del Congreso, ahí también la va a recibir Villarruel y Martín Menem. Sí, así es. Bueno, siguiendo el protocolo de lo que se suele hacer. Y también te diría que ahí está la expectativa de quiénes van a estar como invitados o quiénes van a venir, quiénes van a asistir más allá de los legisladores. Se espera que estén los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué va a pasar con los gobernadores? Porque muchos de los gobernadores tenían ya la apertura de las sesiones ordinarias en sus propias provincias, por lo menos algunos de ellos. Otros la van a hacer mañana, otros el lunes, pero también esto se da en el medio de las tensiones del oficialismo, puntualmente del presidente Javier Milei con algunos mandatarios provinciales. Bueno, ¿qué va a pasar con eso también? Como decíamos antes, es un mensaje a la ciudadanía, una de las razones por las que dicen en el oficialismo que decidieron que la apertura de sesiones ordinarias se haga a las 21 horas y no al mediodía como se suele hacer. Pero también es un mensaje a la oposición, al resto de las fuerzas políticas, en un lugar donde se necesita de todas las fuerzas políticas, sobre todo en este caso un oficialismo que tiene pocos legisladores, tiene pocos diputados y pocos senadores, en función de lo que suele ser, ¿no? Y no tiene ningún gobernador. Entonces, bueno, ¿cómo va a ser el oficialismo y el mensaje que envíe el presidente de la Nación también se va a articular con esa necesidad que tiene La Libertad Avanza para después tejer alianzas que le permitan llevar adelante la estrategia del gobierno en la aprobación de algunas leyes? Bueno, eso es fundamental, ¿no? Porque con los números que hoy tiene La Libertad Avanza en la conformación de su bloque en diputados, que son 38, y los números que tiene en el Senado, que son 7 senadores, necesita sin lugar a dudas construir mayorías, construir un número que alcance a los 129 o supere los 129 legisladores nacionales. De esa manera podrá avanzar con los proyectos de ley. La diputada Ibáñez nos señalaba, hablaron con el jefe de gabinete el envío al Congreso de proyectos de ley. La posibilidad de dividir lo que fue la ley de bases en diferentes proyectos de ley. Ahora, para que esos proyectos de ley puedan tener eco y consenso, necesita sumar 129 voluntades. Y hasta ahora, al menos en la primera experiencia que ha tenido este bloque de La Libertad Avanza, como bien vos decías, Fernando, 37 voluntades. Recordemos que antes del 10 de diciembre eran solamente 3. Victoria Villarruel, Javier Milei y Carolina Píparo. De aquella foto, luego del sedazo de las últimas elecciones generales, bueno, la nueva conformación del Congreso y un presidente que es el resultado de la segunda vuelta. Así es que nos encontramos también con esta composición aritmética de la primera etapa del proceso electoral, de las elecciones de octubre, en donde Javier Milei había quedado detrás de Sergio Massa y que en ese contexto también se explica parte de una dinámica política que se cristaliza el 10 de diciembre con la asunción presidencial, con este nuevo escenario y esta otra etapa, a la que hemos llegado hoy, 1 de marzo, en donde el resto de la dinámica legislativa empieza a tener su dimensión federal. Y obviamente en distintas provincias, tanto como ha sucedido en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Neuquén y en distintos rincones de nuestro país, bueno, los legislativos han comenzado su periodo de ordinarias, otros lo van a hacer después del fin de semana. Lo cierto es que
la mayoría ha tenido un componente común, esperar de que la tensión entre las provincias y la nación se descomprima a partir de una serie de ejes que son ordenadores también de este momento de la coyuntura. Por una parte, la tensión entre la nación y las provincias, en el caso patagónico, por una parte vinculado a la suspensión del Fondo Compensador del Transporte del Interior, que ha generado distintas controversias, y por otra parte, la central, finalmente lo que pasó con la provincia de Chubut y el gobernador Ignacio Torres, que finalmente, bueno, la sangre no llegó al río a partir de una decisión de la Justicia Federal de Rawson, pero si no, quizás nos habríamos encontrado con una coyuntura totalmente distinta y con una distancia mucho mayor entre Chubut y la nación. Ahí la gran pregunta es, bueno, ¿cómo va a continuar este escenario? Recordemos que apenas concluya el discurso presidencial, venga el fin de semana, bueno, el arranque de la semana próxima, lunes que viene, ya nos encontramos con un paro nacional educativo impulsado por los gremios que forman parte de la CGT. Uno de los temas que realmente está en la mesa de preocupación de los gobernadores y también de la nación. Y en un contexto en donde también, otro elemento, la suspensión del Fondo Nacional de Incentivo Docente, que ha implicado además otras controversias en la Corte, en el caso, no en la Corte, pero en el caso de la Justicia Federal Río Negro habilitó analizar o no la pertinencia de un recurso vinculado en ese sentido, impulsado por el gobernador Alberto Bretilnec. En el caso del transporte nos encontramos directamente con un recurso presentado por el gobernador de Misiones, Hugo Pasalacqua, que también apunta especialmente con el FONID. Y la otra discusión, la discusión del transporte. ¿Por qué menciono estos dos temas? Y porque lunes y martes la agenda va a estar marcada por eso. Y el martes un paro nacional de la UTA, especialmente en todo el interior de nuestro país, en todas las provincias de nuestro país, salvo en el área metropolitana, y ahí se pone sobre la mesa el otro componente de la discusión del transporte público automotor en este momento. Claro. Por eso es importante la presencia de los gobernadores, ¿no? Habrá que ver los gobernadores que van a estar en la jornada de hoy aquí en el Congreso Nacional acompañando el discurso del presidente de la Nación. Por eso bien hacer referencia, Claudio, en lo que tiene que ver con temas que pueden tener su correlato aquí en el Congreso con diferentes proyectos que trabajen los legisladores, como por ejemplo el Fondo de Incentivo Docente, que ya hay varias iniciativas. Y a partir de la semana que viene, la discusión que va a comenzar a transitar esta Cámara de Diputados es la conformación de las comisiones. Sí, así es, la conformación de las comisiones que va a ser en función, por un lado, de los temas que quiere impulsar el Ejecutivo Nacional, de cuáles son los proyectos que le interesa que se traten acá. Y también es cierto lo que vos decís, Fer, que hoy por hoy la oposición tiene el número suficiente para poder acordar la discusión de algunos proyectos de ley como como el del Fondo Nacional de Incentivo Docente. Hay que ver también ahí qué es lo que hace la oposición, porque es una oposición sumamente heterogénea, no solamente entre las distintas bancadas políticas, sino al interior de los propios bloques. Vos mencionabas antes lo que es el radicalismo, Hacemos Coalición Federal, que son dos espacios políticos donde hay miradas distintas respecto a qué hay que hacer, cómo hay que posicionarse frente al oficialismo y frente a algunos temas en particular. Lo hemos visto en la discusión del proyecto de ley de bases, donde algunos estaban de acuerdo con las privatizaciones de empresas públicas, otros no, otros decían, bueno, de algunas sí, pero no de otras, y así con muchos temas. Entonces me parece que claramente va a ser una discusión muy, muy compleja la que se dé aquí en la Cámara de Diputados, casi te diría en todos los temas, aún en los que hay mayor consenso. Bueno, vamos a ver qué es lo que iban diciendo también los legisladores nacionales. La diputada nacional Natalia Sarapura de la Unión Cívica Radical por Jujuy habló de esta manera. Tenemos la urgencia, la emergencia de abordar la situación económica, y nosotros entendemos y dimensionamos que eso significa un Estado presente. Un Estado presente que garantice la vida de la gente, que garantice la seguridad alimentaria de los que menos tienen,
Y hemos tenido desde la Unión Cívica Radical esa mirada de entender que el presidente necesita herramientas, entender y dimensionar que esas herramientas son para abordar la crisis y una invitación permanente a honrar las instituciones. Honrar las instituciones significa que cada uno de nosotros sepamos el rol que nos toca, que nos cabe y la responsabilidad. Claro. Y en este caso es tener un Congreso que se ha comprometido y ha generado un proceso de trabajo arduo, que ha generado un trabajo en enero con significancias de discutir una ley ómnibus que iba desde la transformación del vínculo con las provincias, y ahí hemos inaugurado un nuevo tiempo que es discutir sobre el federalismo, que primero ponga como foco cuidar a la gente, segundo a los que peor la están pasando, que son los jubilados, los sectores vulnerables, aquellos que no están llegando a garantizar la alimentación, tercero que ratifique el respeto a las instituciones. A Argentina nos costó mucho construir la democracia y somos un país que inspira la democracia de otros países. Somos un país que ha consagrado, una nación que ha consagrado la lucha por los derechos humanos, una cultura, y que hemos inspirado con las instituciones, con los instrumentos, con el marco legal, los procesos de otros países. Y creemos que el presidente tiene que abrazar la Constitución, y abrazar la Constitución significa tener una mirada de que la nación somos todos, los que pensamos igual y los que no, que somos aquellos del interior profundo, que somos aquellos del centralismo, pero también una mirada del respeto a las economías regionales. Entiendo que estamos en una situación económica que amerita, acompañamos la decisión del equilibrio fiscal, entendemos que tenemos que generar un proceso de crecimiento económico, pero creemos que hay un marco. El marco es el respeto, el vínculo con los gobernadores, la necesidad de construir un respeto entre las personas que tenemos responsabilidades, y nosotros vamos al recinto con ese espíritu. Con el respeto y la responsabilidad que nos dio el pueblo de estar y representar nuestras provincias y al pueblo, pero también con la vocación de poder escuchar que nuestro presidente se erija en la autoridad que es, en el estadista que debe ser, y que desde ese lugar, con una actitud respetuosa, pueda decirnos cuáles van a ser las prioridades que va a tomar, cuáles van a ser las acciones que va a decidir para sacar la Argentina adelante, para generar unión y para generar progreso. El progreso no se genera desde la división. Ahí estaba Natalia Sarapura con Diputados Televisión, haciendo también su análisis de la realidad y la situación parlamentaria aquí en este Congreso Nacional. Congreso que tuvo una segunda reunión de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, la encargada de discutir los decretos de necesidad de urgencia, no solo el 70/2023. Gaby, ¿qué podemos ampliar? Vamos a contarles de qué trata esta Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, quiénes la integran, qué es lo que se está discutiendo hasta ahora, porque se puso en el centro de la escena un poco a partir del DNU 70/2023, pero Fer, como recién mencionabas vos, esta comisión bicameral es la encargada de analizar los decretos de necesidad y urgencia en general, entre ellos el DNU 70, y resolver y si son válidos o inválidos, para que después eso se vote en el recinto de ambas cámaras. Bueno, se integró finalmente la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. Esto fue la semana pasada. Se esperó bastante tiempo porque algunos creían que se iba a hacer entre enero y febrero. El oficialismo trató de esperar lo más que pudo y finalmente se constituyó. Bueno, ¿quiénes la integran? En total son 16 legisladores, 8 senadores y 8 diputados. Vamos a contarles por quiénes está integrada. Bueno, por los senadores María Teresa González, Mariano Recalde y Anabel Fernández Agasti por Unión por la Patria. El radicalismo tiene a Víctor Zimmerman. En el caso del PRO decidió y designó a Luis Juez. Juan Carlos Romero es el senador que está por Cambio Federal y Carlos Espínola por Unidad Federal. Estos son los senadores, los 8 senadores
senadores que integran la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. Vamos a ver por el lado de los diputados. Bueno, está Carolina Galear, Ramiro Gutiérrez y Vanessa Siley por Unión por la Patria. En el caso de La Libertad Avanza tienen a Juan Carlos Pagotto, Oscar Sago y Lisandro Almirón, decíamos por La Libertad Avanza, Francisco Monti por la UCR, Hernán Lombardi y Nicolás Mazzot, Hernán Lombardi por el PRO y Nicolás Mazzot por Hacemos Coalición Federal. Después, ¿qué pasa con, qué es lo que se definió hasta ahora? Que tiene que ver con, vemos en la próxima placa, con el tema de las autoridades. Pagotto, que ahí lo teníamos como diputado, que en realidad es senador, Pagotto fue electo presidente, Lombardi vicepresidente y Zimmerman como secretario. A Pagotto se lo eligió como presidente la semana pasada, había quedado pendiente el lugar de la vicepresidencia y de la secretaría, que si bien ya se habían mencionado los nombres de Lombardi y Zimmerman, los habían propuesto desde la oposición, ahí hubo también un entredicho con Unión por la Patria, porque Unión por la Patria directamente dijo: nosotros no nos interesa discutir el tema de quién va a ocupar los lugares de las autoridades, porque no están de acuerdo con la composición en general. Ahora les vamos a ir contando. Recibieron el voto del oficialismo y una parte de la oposición, excepción de Unión por la Patria, que directamente se abstuvo por este desacuerdo que tiene con cómo está conformada la bicameral. Vemos en la próxima placa, es lo que te decía recién, justamente una de las cosas que cuestionan desde Unión por la Patria es la integración de esta comisión bicameral, porque consideran que se vulneró la representación que le corresponde a esa fuerza política. Ellos lo que dicen es que no se cumple con la proporcionalidad que se tiene que tomar en cuenta al momento de designar la cantidad de integrantes de esta comisión bicameral. Desde Unión por la Patria, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, habían elevado 4 nombres. Consideraban que tenían que haber 4 integrantes por el lado de la Cámara de Diputados y 4 por el Senado. Lo que definieron las presidencias de ambas cámaras es que en lugar de 4 tenían que ser 3. Y ahí dejó eso cierto enojo en el Unión por la Patria, porque dijeron: entonces nosotros no vamos a discutir quiénes son las autoridades de esta bicameral. En el oficialismo, junto a una parte de la oposición, quieren tratar el DNU, los DNU del gobierno de Alberto Fernández, que son más de 100. Dicen que no solamente se tiene que tratar el DNU 70, pero además, Fer, ahí también hay una discusión donde Unión por la Patria dice, en realidad lo que hay que hacer es discutir el DNU, el DNU 70 directamente en el recinto. Vienen pidiendo ya varias veces, vinieron pidiendo sesión en el Senado para tratarlo directamente en el recinto, porque se vencieron los plazos para tratarlo en la bicameral. Hay un sector de la oposición, más allá de Unión por la Patria, que se sumó a este pedido, del radicalismo, de algunos partidos provinciales, que también pidió una sesión para tratarlo en el Senado. Y si bien desde el oficialismo dicen todavía podemos tratarlo acá, más allá de que se hayan vencido los plazos, se puede discutir acá, otro sector de la oposición dice que también, pero hoy por hoy lo que ven desde La Libertad Avanza y ven desde otros espacios políticos es que el número en el Senado para poder validar el DNU 70 es muy complicado. Te diría que no están los votos, obviamente que eso siempre se sabe en el momento de la votación misma, pero en lo que han por lo menos evaluado hasta ahora no están los votos, y en la Cámara de Diputados hay dudas de qué podría pasar. Otra de las cosas que se definió en el día de ayer, en la reunión que tuvieron,
es que un sector de la oposición venía pidiendo que a la comisión bicameral asistan funcionarios del gobierno nacional para argumentar por qué el DNU 70 es válido, que den explicaciones por qué consideran que, tiene que ser declarado válido por el Congreso. ¿Qué es lo que definieron? Bueno, es que sean invitados el jefe de gabinete, Nicolás Pose, el ministro de Economía, Luis Caputo, el secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Armando Hubert, el secretario de Agricultura, Fernando Vilela, el titular de la cartera de Salud, Mario Russo, además de las autoridades de la ANSES. Bueno, la idea es que a partir de la semana próxima, creo que si no me equivoco del martes próximo puntualmente, comiencen a venir los distintos funcionarios para exponer ante la comisión bicameral y puedan explicar o defender algunos de los puntos principales de este DNU 70. Te anticipo que seguramente también se va a dar una discusión muy fuerte por esto que decíamos antes. Vamos a tratar el DNU 70, dicen el oficialismo, pero también los más de 100 DNU que quedan pendientes discutir del gobierno de Alberto Fernández, y ahí puede llegar a quedar por momentos trabada la discusión o puede extender los tiempos de el tratamiento de este DNU 70 en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. Bueno, gracias Gaby, porque ahí está también parte de la discusión que tiene el Congreso, el tema de el tratamiento legislativo del decreto de necesidad de urgencia que firmó, el primer DNU que firmó el presidente Javier Milei, porque si uno va a la comisión de esta comisión bicameral que nos hablaba Gaby, ya en esa comisión hay por lo menos 12 o 13 nuevos decretos del presidente de la Nación y que van también cumpliendo sus tiempos desde que fueron presentados por el jefe de gabinete, Nicolás Pose, y que van pasando también los días en los cuales la comisión bicameral también tiene que ir analizándolos. ¿Qué dice la oposición? Llevar el tema al recinto. Ahí está la discusión, Ahí está por ahora lo que es la discusión que tiene el Congreso de la Nación. Por un lado la bicameral, por el otro lado llevar el tema al recinto, y expectantes miran los diputados. Totalmente, porque creo que lo que se está gestando en este momento es un termómetro y la marca de una inflexión del cierre del periodo de extraordinarias y el arranque de las ordinarias. Y ahí en el medio el debate en torno al DNU 7023. Ahí hay un elemento que bien decía Fernando, 4 pedidos de Unión por la Patria para sesionar y la decisión de la titular del Senado de no hacerlo. Claro. Así que esa es la previa de lo que viene. Hay que ver cómo va a impactar la presencia de Nicolás Pose en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. Bueno, muy bien. Mientras tanto, esperamos lo que va a ser la Asamblea Legislativa. A las 8 de la noche, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, va a inaugurar lo que va a abrir esta Asamblea. Se pasará un cuarto intermedio, lo esperarán al presidente de la Nación. A las 9 de la noche, Javier Milei ingresando al recinto de la Cámara de Diputados, recinto natural de la Asamblea Legislativa, para inaugurar un nuevo periodo de sesiones ordinarias. Gaby, gracias. Gracias. Claudio, gracias. Un gusto, a usted Fernando. también, gracias por estar ahí. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue el análisis. Gracias, nos reencontramos.